Abra su Biblia conmigo, Filipenses capítulo 4. También los que están en la clase del pastor Chuy pueden acompañarnos. Filipenses capítulo 4, del 10 al 20. Este tema es el tema número 16. Le hemos titulado El agradecimiento del misionero. El agradecimiento del misionero. Ya hemos visto cómo el misionero de Cristo era ejemplo de crecimiento, el misionero de Cristo ejemplo a seguir. Y hoy pues también vamos a ver el agradecimiento del misionero, de cómo Pablo nos enseñó a través de su vida, de cómo nosotros también debemos de ser ejemplos de los demás, pero también en este aspecto que es el agradecimiento de este misionero Pablo. Amén. Vamos a leer en el versículo 10. Yo lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy. Sígame ahí en su Biblia. Me alegro mucho en el Señor de que hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. Biblia Dios habla hoy. Pablo se puso muy contento, se puso muy alegre cuando él recibió una carta de parte de los hermanos de la iglesia de Filipenses, pero también con ella la ayuda financiera que le habían mandado. Los filipenses, mis hermanos, en otras ocasiones ya también se habían acordado de él y lo habían ayudado. Su alegría, su gozo no era meramente en las finanzas, sino en la ayuda que recibió de ellos, sino que los filipenses, mis hermanos, estaban demostrando que lo querían en verdad, lo amaban en verdad. Y esto es hermoso y bonito de poder ver a través de las Escrituras, de cómo Pablo llegó a esta iglesia de Filipenses, predicó el Evangelio, pero cómo esta iglesia respondió hacia el amor que Pablo había mostrado. Cuando él recibe esta carta, esta ayuda de Epafrodito, que ya estudiamos, que era un obrero fiel, él se puso bien contento, como diciendo: wow, me quieren, los hermanos de la iglesia me aman. Y no hay nada más hermoso para un ministro, para un servidor, de que los hermanos también lo amen. No hay cosa más bonita que ellos puedan ver que no solamente ellos habían sido amados, que habían sido guiados a la salvación, sino que también ellos correspondieron a ese mismo amor. La palabra de Dios nos habla que Dios es amor y que debemos de amarnos los unos a los otros. Y esto es exactamente lo que esta iglesia estaba demostrando. Cuando él dice, hayan vuelto a pensar en mí, en su Reina Valera, no significa que solamente pensaron en él. Significa que se acordaron de sus necesidades como ministro, como enviado de Dios. O sea, que hayan vuelto a pensar, o sea, que ellos pensaron, pero a la misma vez pensaron y fueron iluminados que, hey, tienen necesidades. Muchas veces nada más, pensé en ti, hermana, pensé en ti, hermano de la sangre, pero se olvidan que puedes tener una necesidad. Ellos no, ellos pensaron en toda la foto, sabían dónde se encontraba. Entonces esto pues trajo mucho gozo a su corazón. No era mente las finanzas, era de que había un amor mutuo entre los dos. Entonces su alegría fue esa, mis hermanos. En 1 Corintios capítulo 9, anótele ahí, 1 Corintios 9, del 11 al 18.
Pablo dice que no aceptó la ofrenda de la iglesia en Corintios porque no quería ser acusado de predicar solamente por el dinero, pero mantuvo que la iglesia tenía la responsabilidad de sostener a sus ministros, sus pastores puestos por Dios. En Primera de Corintios también, capítulo 9, el versículo 14, dice así la palabra de Dios: de igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de ese mismo trabajo. ¿De qué deben de vivir los ministros? De ese trabajo que ellos hacen de predicar la palabra de Dios. Y la gente, mis hermanos, de sus congregaciones, pues tienen la responsabilidad también de ellos apoyarlos. Pablo aceptó la ofrenda de los filipenses porque se la dieron voluntariamente y porque la necesitaba, porque él estaba en una situación muy difícil, estaba en prisión. Esto nos dice, mis hermanos, que los filipenses eran una congregación que muy agradecida. Era una iglesia agradecida primeramente con Dios, pero también con el apóstol, el enviado de Dios. Estaban agradecidos por la salvación, por el mensaje, por el evangelio, pero también ellos estaban agradecidos por aquel hombre que lo había entregado todo, por el Pablo, que había viajado hasta el lugar donde ellos se encontraban. Filipenses no estaba a la vuelta, tenía que cruzar 2 mares para llegar a los filipenses, que se encontraban en territorio de Macedonia. Pablo, mis hermanos, entonces miró el agradecimiento de estos hermanos y pues puso a su corazón, a su interior contento, alegre. Qué cosa más bonita, ¿no? Ver a los cristianos que están eternamente agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nos dice que también Pablo estaba agradecido con Dios, o sea, era algo mutuo. Pablo, mis hermanos, también estaba agradecido con el Señor. ¿Por quién? Por los hermanos. Gracias, Dios, por los hermanos. Gracias por los filipenses, Dios. O sea que ellos estaban agradecidos con Dios por Pablo, y Pablo decía: gracias, Dios, por mis hermanos de la iglesia de Filipenses. Debe ser algo mutuo. Debe de ser algo entre las dos personas, el que recibe el evangelio como el que predica el evangelio, ¿sí? Filipenses 4:11. Y no lo digo porque esté necesitado, dice, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es vivir en la abundancia. Pablo aquí nos dice algo bien importante. Dice, pues he aprendido. Dice, he aprendido. Pablo había aprendido a estar contento con lo que Dios le permitiera tener cada día, mis hermanos, cada semana, cada mes. Él sabía lo que era vivir en necesidad. Si solo tenía para comer frijolitos con unas tortillitas a la mexicana o huevitos a la mexicana, pues él estaba contento, mis hermanos. Estaba feliz, mis hermanos. Pablo nunca se quejaba, nunca discutía o cuestionaba a Dios cuando no había carne asada. Él estaba contento y estaba agradecido con Dios aún en la escasez. Tú debes de saber esto es muy importante en tu vida, mi hermano. Pablo lo había aprendido, que a veces Dios le daba más y se comía unos camarones a la chamuca, qué sé yo, con su Coca-Cola bien fría, pero también él estaba contento. En la abundancia tampoco no lo cambiaba, no se le subía a la cabeza como algunos. Pablo había aprendido de Dios, que a veces habrá poco, pero a veces habrá mucho, y cualquiera que fuera la situación, él sabía estar contento. A algunos les hace falta aprender esto y necesitan aprender a estar contentos con lo que Dios les ha dado. A nosotros a veces nos hace falta aprender esto, porque a veces hay escasez y Dios lo permite para saber lo que hay en tu corazón.
Y muchas veces nos quejamos, muchas veces discutimos, muchas veces hasta le exigimos al marido, o el marido le exige a la señora, pues también ponte a vender tus limonadas, haz algo. Y no han aprendido esto que Pablo había aprendido. Y a veces estresamos a los demás, exigimos de los demás. Ayer recibí una llamada de un hermanito desde Morelia, Michoacán, donde me decía: la familia de acá y de acá, viera cómo me exigen y que esto y que no tienen apoyo. No han aprendido. Necesitamos aprender, mis hermanos. Debemos aprender a no quejarnos, aprender a no cuestionar a Dios y ser agradecidos con lo poco o con lo mucho que en estos momentos Dios te esté dando, mis hermanos. A algunos nos hace falta, mis hermanos, aprender esto, y que cualquiera que sea tu situación, si tu situación ahorita es poco, no debe de cambiarte. No debe de cambiar tu manera de pensar acerca de las promesas de la palabra de Dios. Tú debes de ser el mismo. Si hoy te toca vivir en abundancia, pues tampoco debe de cambiarte. Debes de ser la misma persona. La Biblia dice que Jesús, cuando le pusieron su, no sé cómo se dice en español, pero él tenía su ropa, era toda de una sola pieza. Era desde arriba, era de una sola pieza. ¿Sabe qué te dice eso? Era entero. Así debemos de ser nosotros, enteros, completos, de una sola pieza. Que seas el mismo aquí que eres en casa. Que cualquiera que sea la situación, el cristiano pues no debe de ser movido a quejarse, a buscar a Dios. Dios, ¿por qué? Pablo pudo haber hecho eso. Pues, soy el apóstol, ¿qué onda? Yo soy el que ha ido a todos estos países. Dios, mira cómo me encuentro. Nunca lo hizo, nunca discutió. Él sabía, él había aprendido, el Señor lo había enseñado. Pablo, tú estar contento. ¿Sabes por qué, hermano, necesitas aprender esto? Porque tu confianza debe de estar en el Señor. De que si estás viviendo en escasez, bueno, hay una enseñanza. Hay una enseñanza ahí para ti. Pero nos habla de confianza, de que Pablo dice: bueno, ahorita estoy viviendo con poco, gracias Señor, pero al ratito, ¿qué tal? Dice: he aprendido a vivir con poco como a vivir en la abundancia. Al ratito vienen los camarones a la chamuca, qué sé yo, una carne asada, un filet miñón. A veces así. ¿No te ha pasado a ti? A mí sí, mi hermano. Muchas veces piensan: ay, es que el pastor, yo creo que todos los días come jaiba, todos los días come ceviche, todos los días come camarones a la diabla. No, mis hermanos, hay momentos donde yo a veces, mi hermano, le digo a mi esposa: pues unos blanquillos, pero asegúrate que los hagas así y así, y ponle quesito, y ahí lo que encuentres, échale jitomate, chile picado, y mira, hermano, con frijolitos, y bien rico, y a gusto. Ya hasta se me hizo agua la boca, ¿ya ve? Debemos de aprender entonces, hay que aprender. Pablo lo había aprendido, estaba confiado en que Dios le supliría. Estaba confiado en que Dios lo sustentaría, ya sea poco o mucho. ¿Usted está contento en la circunstancia que usted está enfrentando? ¿Está contento en verdad? Bueno, si no, el Señor lo va a volver a poner en esa circunstancia. A ver si es cierto. Me parece que es en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, dice: por eso te llevé estos 40 años en el desierto, dice, para saber lo que había en tu corazón, para probarte, para ver cómo ibas a responder hasta estas circunstancias. ¿Sabes que Dios te va a probar? Dios te va a probar.
A ver si lo más lo sigues por las promesas y las bendiciones, o si lo amas de todo corazón. Y nos va a poner en situaciones donde a veces hay bien poquito, pero nunca te va a faltar, mi hermano. Nunca he mirado al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios es fiel, mi hermano, pero a veces te da lo suficiente que dices tú, mira, y me encontré el peso que me faltaba nada más, pero no hay para más. Tú tienes que estar contento en la situación en la que tú te estés enfrentando o te encuentres. Pablo sabía estar contento. Así estuviera en abundancia o padeciera necesidad, el secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo, mis hermanos. En eso estaba Pablo, en eso radicaba su gozo de él. Se me movió aquí. Entonces, mis hermanos, hay que aprender, mis hermanos. Hay que aprender que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no, hay que aprender eso. Aprendan a apoyarse en las promesas de Dios, en el poder de Cristo que te va a ayudar a contentarte a pesar de cualquiera que sea tu situación. Si tu deseo es tener siempre más, pídele a Dios que trate con ese deseo y que te enseñe a estar contento en cualquier que sea tu situación, porque hay algunos que quieren más y más. Mejor pídele a Dios que te ayude. Señor, mejor ayúdame a estar contento con lo poco que tengo, con esta situación. Ayúdame a aceptarla, porque a veces no las aceptamos y somos necios, tercos, y queremos las cosas de una manera que Dios dice, no, ahorita te quiero enseñar a estar contento con lo poquito que tienes. ¿Sabías tú que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de las riquezas que posee? ¿Cuántos sabían eso? Si así fuera, mis hermanos, entonces ¿por qué todos los artistas famosos, millonarios se suicidan y se quitan la vida? Marilyn Monroe, Elvis Presley, Bruce Lee, Whitney Houston, todas esas gentes que han alcanzado la fama, ¿por qué se han quitado la vida? Porque no consiste, mis hermanos, la felicidad no está en eso. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. En otras palabras dice, yo sé lo que es vivir en la pobreza y sé también lo que es vivir en la abundancia. Sé lo que es vivir a veces con un taco de frijolitos, pero también yo sé lo que es vivir comiéndose una langosta con camarones. Dice, por todo estoy ¿qué? Enseñado. Ahí en el versículo 12, la segunda parte, bien interesante, dice, estoy ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Había veces, mis hermanos, que él había pasado hambre. Había veces que él estaba llenito. Y Pablo aquí nos enseña otra cosa y dice, estoy ¿qué? Enseñado. No solo había aprendido, dice, pero también estoy enseñado. Fui enseñado, Dios me enseñó, el Espíritu Santo me enseñó. Tuve que aprender. ¿Por qué? Porque no es nuestra costumbre. Nuestras costumbres siempre es almacenar, tener más, para que nunca nos falte, para que siempre tengamos en abundancia. Esa es nuestra mentalidad como seres humanos. Pero dice, no, yo he aprendido, estoy enseñado por Dios. Tenía que depender de Dios, tenía que confiar en Dios. Y debemos de darle gracias a Dios cuando Dios te pone en una situación así. Siempre, mis hermanos, que te encuentres en una situación, dile gracias Dios, porque estoy a punto de ver tu mano moverse. Gracias Dios. Miren, hermanos, cuando yo llegué a este país, yo ya estaba a punto de irme. Hablé con Chuy García, le dije, Chuy, nice to meet you. Fue un placer conocerte. Ya me voy. Me fui, me despedí de los pastores, me fui a mi casa. Se me había acabado el euro, el dólar. Dije, pues, ¿ahora qué?
Aquí quieren puros chavitos de 15 años. Yo tenía 16. Que dijo, ya me va a decir la edad. Y pues donde quiera que yo iba, mis hermanos, querían puros chavitos y con títulos y que con la universidad de Harvard. Y yo, sácate, pues tú quieres puro chavito. ¿Y qué onda con nosotros, los ya maduritos? No les querían dar trabajo. Me di cuenta de este país. Y dije, bueno, bon voyage, tú te la pierdes. Y me despedí. Después, como a la semana, me habló un pastor, mis hermanos, de Estados Unidos. Me dijo, supe que ya te vienes. Le dije, sí, pastor, yo ya me voy. Aquí este país está totalmente torcido. Le dije, no quieren darle trabajo. Miren, hermanos, yo puedo hablar 4 lenguajes. Y le dije, y aún así, dije, nomás no se abrieron las puertas. Dije, ni modo. Me dice, no, quédate. Dios puso en mi corazón que yo te supliera para que termines la escuela. Yo dije, ¿cómo? Dice, sí, yo nunca estuve en la iglesia de este pastor. Me dice, sí, quédate, termina. Yo te voy a dar hasta que termines. ¿Cuánto te falta? Le dije, pues como 2 años. Dice, pues los 2 años lo voy a hacer. ¿Cuánto necesitas? Le dije, pues yo dije, no, pues no sé cuánto. No quería mentir. Dije, déjame primero ver cómo están las cosas. Bueno, me mandaba entre 8 y 9 mil pesos cada mes. Me fui a vivir a La Calma. Por 2 años, mis hermanos, Dios suplió. Dios suple, mis hermanos. Dios suple, pero hay que tener esa plena confianza. Yo ya había agotado todo, mis hermanos. Ya estaba en 0. Y no me paniqué, pero sí hice algo. Me quise ir. Si yo me hubiera ido, ya no estuviéramos levantando ahorita el templo de Casa de Oración El Salto. No estuviéramos enseñando allí en Real del Valle. No estuviéramos aquí dando clases. Pero mis hermanos, la mano de Dios se mueve. Aún en las circunstancias, cuando hay escasez, uno tiene que aprender a levantar su rostro. En esa semana yo no hice otra cosa más que de las 12 a las 2, 3 de la mañana me quedaba orando. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Ahora qué? Ya me encontraba como el Chapulín. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Así, pero 2, 3 horas orando. Me voy, me quedo, me voy. Le dije, no, pues me voy. Pero Dios, mis hermanos, responde. Nunca llega tarde, mis hermanos. Y Pablo dice, yo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. A algunos nos hace falta también esto, ser enseñados. Nos hace falta padecer hambre. Solo así perderemos unos kilitos y a algunos nos hace falta, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos veríamos mejor, estaríamos hasta mejor de salud, ¿sí o no? Versículo 12. Dice, estoy enseñado así para tener abundancia como para padecer necesidad. También ya estoy enseñado, dice, para tener mucho, como también para padecer necesidades. Algunos cristianos nos hace falta ser enseñados por el Espíritu Santo. También a padecer necesidad, a tener hambre, a estar en escasez, para poder aprender a estar contentos en cualquiera que sea tu situación. Mira, hermano, si la vida siempre fuera todo acá arriba, bendición y bendición, pues no supieras cómo fueran las cosas acá abajo. Y si todo fuera, la vida fuera escasez y nunca bendición, pues también sería aburrido, ¿no lo crees? No, pues el Señor nos quiere enseñar las dos, porque es parte de esta vida. No siempre vas a estar allá arriba y no siempre vas a estar allá abajo. Tu confianza no debe de estar en tu Infonavit o en tu Banco Santander, qué sé yo. Tu plena confianza debe de estar en el Señor. Que si hay poco, gloria a Dios, al ratito el Señor suplirá. Bueno, ahorita apenas nos está alcanzando, viejo. Y Él que debe decirle, no te preocupes, mi amor, ¿sabes qué? Dios suplirá. En vez de, vete y vende limones ahí o echa fuego ahí en Federalismo.
ahí ponte. No, porque a veces como que demandamos y exigimos. Nos hace falta, mis hermanos, ser enseñados. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Permítele, no le pelees. Tú confía en Dios, levanta tu rostro hacia el cielo. Clama a Dios, dile: Señor, yo quiero aprender, pero ayúdame, ayuda a mi fe. Dios quizás ahorita quiere que aprendas, quiere enseñarte, pero muchos creyentes no han entendido esta parte del cristianismo y quieren siempre estar en la abundancia, quieren estar siempre bien gorditos, no quieren padecer. Y eso la tienen la culpa de aquellas doctrinas falsas, ¿verdad? Que Dios siempre quiere prosperarte, que Jesús murió para hacerte rico y que la pobreza y la necesidad no es de Dios. Ay, no, eso es del diablo. Y que tú peleale y que no lo recibas y cancela tus palabras y no aceptan el trato de Dios en sus vidas. Cuando Dios puede estar probando, quiere estar enseñando el Espíritu Santo, pero nosotros ahí estamos peleándole y peleándole. Los falsos maestros, por esto se les reconoce: pare de sufrir, no aceptes la necesidad, rechaza la pobreza, reprende la escasez. Todas esas doctrinas, mis hermanos, que no son bíblicas, no tienen fundamento. Por eso cuando vienen las necesidades, la escasez, el hambre, muchos cristianos no saben responder a la situación. ¿Y qué pasa? Se desaniman. ¿Por qué? Porque no han aprendido, porque no están enseñados, y a la primera salen corriendo. Eso no es para mí, dicen. Eso no es para mí. ¿Por qué? No fue para él, era para él, pero no quiso aprender, no se dejó enseñar. Hay que permitir esas cosas en nuestras vidas y hay que estar confiado en Dios, mis hermanos. Aprender, eso nos hace también humildes. Muchas cosas bonitas hace Dios en nuestro carácter, en nuestro ser. Por eso cuando vienen las necesidades, pues muchos mejor se van, mis hermanos. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios y se concentró en lo que se suponía que debería de hacer y no en lo que sintió que debería de tener. Te lo repito, Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios y se concentró en lo que se suponía que debería de hacer y no lo que sintió, en lo que debería de tener. Pablo tenía sus prioridades bien definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Casi siempre el deseo de las personas es llenar el vacío de nuestras vidas con las mejores posesiones materiales, o con el amor de una persona, o tener riquezas, pero nunca llenará el vacío que solo Dios lo puede llenar con su hermosa presencia. ¿Cómo puede usted hallar verdadera satisfacción? Pregunta, ¿cómo? La respuesta radica en su perspectiva, en sus prioridades, en su fuente de poder. Busque las cosas de arriba, ponga sus ojos, sus prioridades en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1 y 2, les dice: busquen las cosas de arriba, dice, pongan su mirada en las cosas celestiales, no en lo de acá. Eso debe ser el enfoque nuestro, nosotros los cristianos. Por más fe que tengas, por más santo que seas cristiano, eso no indica que no va a haber necesidad en tu vida, mi hermano. Eso no indica que no va a haber una enseñanza más. Eso no indica que siempre lo tendrás todo. No, va a haber momentos en que Dios te pondrá en situaciones y lo va a permitir. Y muchos de nosotros venimos de una, ¿cómo se dice? Background, de un estilo de vida donde pues no muchos nobles, no muchos ricos son llamados, ¿sí o no? Nos dicen los romanos. ¿O cuántos de ustedes vienen aquí de la reina Elizabeth? ¿Cuántos de ustedes son descendientes o parientes de Carlitos Slim? Ninguno, ¿verdad que no? Dice, no muchos nobles. Dice, no muchos
Y ustedes, dice, fueron llamados de esa manera. Entonces muchos de nosotros venimos de familias pobres, humildes, que carecieron de estudios. Y quizás usted como yo no tuve ningún estudio. Entonces debemos de aprender, es mejor de Dios, mi hermano, que Él suplirá tus necesidades, que Él va a cuidar de ti y que tu dependencia esté completamente en Él. Filipenses 4, ahí mismo, se me hace que es el versículo 14, no lo anoté, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Que me fortalece. Si es el 12, ¿verdad? 13, es que no lo anoté. Entonces Pablo aquí les dice en el versículo 13, vamos a estudiar este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esta razón, todo lo podía enfrentar, porque Cristo es quien lo sostenía. Sea cual sea la situación en su vida, Él le podía hacer frente. Dice, el Señor me ayuda a enfrentarlo. Si hay escasez, Él me fortalece. Si hay mucho, Él me fortalece para tener dominio propio y no cambiar mi manera de ser. Porque hay algunos que el dinero los cambia, ¿sí sabían? El dinero es bien peligroso, mi hermano. Por eso algunos Dios dice, no, a ti no te doy. Después te compras un Ferrari y vas por todo federalismo y olvídate. Ya no te vemos en la iglesia. Y luego pasas y miras al pastor y no lo conozco. Miras a la hermana Chole y no. Por eso a Dios a muchos no les da suficiente, mis hermanos, de más. Porque sí se dañan algunos. Todo lo puedo, dice Pablo, que me fortalece. ¿Podemos en realidad tú y yo enfrentarlo todo? Pregunta. ¿Podemos en realidad enfrentarlo todo? ¿Podemos hacerle frente a cualquiera que sea nuestra situación? El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente. Es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surjan a nuestras vidas, mis hermanos. Sí, lo puedes hacer, mi hermano, mi hermana. Cuando nosotros nos comprometemos a realizar su voluntad, el Señor nos fortalecerá, nos habilita, nos capacita, nos da las habilidades superhumanas para que llevemos a cabo las tareas impuestas por el Señor. ¿Tú crees que Dios lo iba a abandonar a Pablo ahí y no darle la fuerza necesaria? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, en tu situación, por más difícil que se vea, por más negra que esté esa nube, Dios ahí te capacitará, te habilitará. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, Hechos capítulo 1 versículo 8, dice, no se vayan, vendrá sobre ustedes ¿qué? Poder. Vendrá poder. Esa palabra poder significa dunamis. Dunamis. ¿Qué era poder? ¿Poder para convertir las piedritas en oro? ¿El polvito de tierra en oro? No. Poder significa, dunamis significa, escúcheme bien, habilidad, capacidad, valor para predicar la palabra, valor para enfrentar las circunstancias difíciles, habilidad y capacidad para hacer las cosas que antes no podíamos hacer. El Señor nos da la habilidad para predicar mejor, te da la capacidad para cantar mejor, te da la habilidad para ser una mejor ama de casa, mejor esposa, te capacita para ser un mejor esposo. De eso está hablando, poder. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Ese es el poder que tenemos dentro de nosotros cuando nos unimos con Cristo. Nos dio el Espíritu Santo. Es el mismo poder que lo levantó de entre los muertos. Es la habilidad, la capacidad. ¿O a poco creían que el Espíritu Santo nos fue dado para andar corriendo por toda la iglesia como gallinas sin cabeza? ¿Sí? O para dar con la tembladera. No, nos fue dado el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, para vivir una vida moral, para vivir una vida recta, capacitarte, habilitarte, darte valor,
pero también para darnos poder milagroso. Orar y a través de nosotros Dios sanaría a los enfermos. Poder milagroso, eso significa poder, dunamis, todo eso. Entonces cuando nosotros nos comprometemos a realizar su voluntad, el Señor te va a fortalecer, hermano, hermana. Cuando enfrentes problemas, presiones y pruebas, cuando todas estas acontezcan en tu vida, pídele al Señor que te fortalezca en tu interior y Él te va a ayudar. ¿Saben cuál era la oración de Pablo, mis hermanos? Dice: Señor, que sean fortalecidos en su interior. Esa era la oración. Señor, fortalece a mis hermanos adentro en su corazón, para que puedan seguir adelante, para que puedan enfrentar las adversidades en su vida, para que no tiren la toalla, para que sean cristianos bien fundados, confiados en ti, que a veces va a haber poco, a veces puede haber mucho, a veces puede estar la nube negra, a veces va a haber problemas de salud, a veces va a haber problemas en la familia, pero con todo y todo lo pueden. Con Cristo que los fortalece, los capacita, los habilita. Sabes vivir en abundancia, sabes vivir en escasez, nada te va a cambiar. ¿Te imaginas que las cosas nos cambiaran? Ay, pues hoy no tengo ganas de ir a enseñarle a los del IPCO, porque es que mi esposa no me hizo mis huevitos rancheros. Ay, es que hoy no pude dormir, anduvo un sacudito loco por ahí dando vuelta. ¿Te imaginas? Me dijo: hoy no quiero ser tu papá. A ver cómo le haces. Papá, no, hoy no quiero ser tu papá. Hoy no quiero ser tu esposo. Vas a seguir siendo el esposo y vas a seguir siendo el papá, quieras o no quieras. ¿Sí o no? Bueno, el Espíritu Santo te quiere capacitar, te quiere habilitar, te quiere dar ese valor para que hagas esas cosas que Dios nos ha encomendado, nos ha encargado. Filipenses 4:14. Sin embargo, dice: ustedes hicieron bien en compartir conmigo en mis dificultades. Fue bueno de parte de ustedes ayudarme ahora que me encuentro necesitado. Los filipenses habían participado en el sostén económico de Pablo mientras estuvo en prisión, pero no solamente cuando estaba en prisión, mis hermanos. Dice en versículo 15. Cuando salí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, solo ustedes, o sea, los de la iglesia de Filipos, dice, participaron en razón de dar y recibir. Escuche bien eso, Aquí poner atención, dice: ¿en razón de qué? De dar y recibir, sino solo ustedes. Pablo, en su segundo viaje misionero, fue enviado por Dios a Macedonia. Fue ahí donde se llevó a Timoteo y a Silas. Los tres fueron llamados de aquel hombre macedonio que les pedía ayuda en una visión al apóstol Pablo. La primera ciudad que llegaron fue a Filipos. Ahí conoció a una mujer que se llamaba Lidia, una señora que vendía telas finas para la casa real de esa región. También fue ahí donde se salvó aquel carcelero y toda su familia. Pues fue ahí, mis hermanos, de ahí, de esa iglesia Filipenses, se fue a Tesalónica, y después de Tesalónica se fue para Berea. Pero ¿saben cómo se fue y por qué se iba? Porque cada ratito le daban sus calentadas. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 16 y 17. Llegó a Filipos y que lo agarran y lo meten al bote. Primero le dieron su calentadita y luego se dieron cuenta que era un ciudadano romano, y luego después cuando salió pues ya lo traían en jaque, y que se va para Tesalónica, y que se dan cuenta que allá estaba en Juanacatlán, y que se van detrás de él, y que corre para Chapala, y luego que se dieron cuenta que andaba en Chapala y van tras de él otra vez. Así se la pasaba el apóstol Pablo, mi hermano. ¿A usted nunca lo han correteado por ser cristiano? ¿Por predicar? Ya ve, y ya quiere tirar la toalla. No, tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que ser enseñados por el Espíritu Santo. Ninguna otra cosa o ninguna otra comunidad de hermanos lo había ayudado, ni los corintios, ni los de Atenas, ni los de Berea, ni los de Tesalónica. Nadie lo había apoyado como lo hicieron los de Filipos, mis hermanos. Algunos solo les gustaba recibir, pero nunca querían participar en el dar.
Por eso Pablo le dice, solamente ustedes, dice, participaron en el, como recibir, como en el dar. Es bien importante eso, mi hermano. ¿Cuánto les gusta recibir? Hay que ser honestos, hombre. Levanten la mano, ¿cuánto les gusta recibir? Tu cumpleaños, ¿verdad? ¿A poco no te gusta cuando tus hijos te bendicen? O cuando tu honey, tu mielecita, tu calabacita te lleva al cine. ¿No te gusta recibir? Claro que sí. Pero ahora, ¿a cuánto les gusta dar? Mira, ves, nada más 3 manos, ¿ya ves? Yo primero miré como 20, 30 y hasta uno le hacía así. Y ahora ya nada más el dedito chiquillo. No. La Biblia dice que es mejor que dar que recibir. Versículo 16. Pues cuando estaba en Tesalónica, ustedes me enviaron, dice, solo una vez. ¿Es lo que dice? Dice, una y otra vez, dice, para mis necesidades. Esta iglesia estaba ¿qué? Verdaderamente agradecida con Dios. Estaban agradecidos por su salvación, por su crecimiento que estaban teniendo en Cristo, en las cosas del Señor. Los filipenses eran una iglesia que practicaban la palabra de Dios conforme a la razón de recibir y el dar. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, anótele ahí, Gálatas 6, 6, y dice, y el que es instruido, el que es enseñado, ¿sí?, en el mensaje del evangelio, dice, debe de compartir con el que le enseñó, dice. Mire, hermanos, esto yo no lo jamás, y aquí hay algunos hermanitos de la iglesia donde yo pastoreo, y tú le puedes preguntar, yo he predicado esto, hermanos, bendigan a su pastor. Nunca lo hago, no toco esos temas, no los toco, no me gusta. Pero yo sí aquí lo voy a hacer porque estoy enseñando la clase. Porque ustedes son de diferentes iglesias. Pero aquí nos dice, el que es instruido, el que es enseñado, dice en el mensaje del evangelio, debe de compartir con su pastor toda clase de bienes. Cuando Dios te bendiga y Dios te ponga en el corazón, que sea Dios, tú debes decir, pastor, thank you. Te quiero mucho, pastor, te amo. Gracias, doy gracias a Dios por ti. Es bíblico, mis hermanos. Yo no enseño esto en la iglesia. Que lo haga otro, yo no. Me da ñáñaras. Prefiero mejor enseñarlo aquí. Pero ya me escuchó la hermana, no le digas a nadie. 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11. Dice, cuando les predicamos el evangelio es como sembrar una semilla espiritual y ustedes también nos ayudan para suplir nuestras necesidades. Es bíblico, mi hermano. Entonces ahora usted ya también ya lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque es un amor mutuo. Es un amor mutuo. Tú creces. Ahora, si el ministro en una iglesia no enseña bien, no predica bien, las personas no están creciendo, no están madurando, no están creciendo a Dios, yo ni el diezmo daría ahí, la verdad. Ni allí, que se muera de hambre. Pues la Biblia no enseña eso, dice el que predica bien, ¿sí o no? El que enseña bien. Y aquí, pues Pablo nos enseña. Y luego dice aquí en el versículo Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, no es que solo quiera recibir bendición de ustedes. No, dice, no es eso, sino más bien busco fruto que abunde ¿a qué? A tu cuenta. ¿Sabían ustedes que Dios tiene una cuenta en cada uno de ustedes? ¿Cuántos tienen una cuenta bancaria? No levante su mano. Pero muchos tenemos una cuenta bancaria, ¿verdad? Ah, pues ¿qué cree? Allá también Dios está así. A ver, tú, Graviel, escríbele, anótale ahí al hermano, a la hermana. Anótale. Mira lo que acaba de hacer. Mira, fue y bendijo a mi siervo. Mira, fue y le dio al profeta un vaso de agua. Mira, fue y le dio a aquel hombre de Dios, le bendijo. Anótalo allí. Ándale, apúrate.
Graviel, no te duermas, qué sé yo, ¿verdad? Qué interesante esto, mis hermanos. Yo no solo quiero recibir su ofrenda, dice, lo que en verdad busco es que ustedes lleguen a incrementar su cuenta delante de Dios. Cuando nosotros damos a aquellos que están en necesidad, no solo se beneficia el que recibe, sino también nosotros los que damos nos beneficiamos, mis hermanos. Todo lo que tú das, todo lo que tú haces por amor de su nombre, a la iglesia, a los hermanos, a tu ministro, Dios no es injusto para olvidar. Todo esto está en una cuenta a tu nombre en los cielos. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios es justo. Te lo estoy leyendo de otra versión. Dios es justo y no olvidará lo que has hecho. ¿Ves? Dios nunca se olvida, hermano, hermana. Dile a tu vecino, dile never, never. Ese es nunca, nunca. Nunca se olvida Dios. Dice, Dios dice, es justo y no olvidará lo que has hecho y el amor que le has mostrado al ayudar a los hermanos. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé, aunque, perdóneme, 10:42. Y cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua fresca al más humilde de mis discípulos, les aseguro que no se quedará sin recompensa. ¿Ya ve? Si usted le da un vasito de agua, dice el Señor, dice, habrá una recompensa. En Esther capítulo 6 versículo 1, no sé si usted ha leído esta historia, la carta de Esther, el libro de Esther. Dice versículo 1, aquella misma noche, como el rey no lograba dormir, mandó que le llevaran el libro en el que se escribían todos los sucesos importantes de la nación, para que se lo leyeran. No podía dormir el rey. Tráiganme el libro donde escriben todo lo que dice ha sucedido, todos los hechos. Versículo 2, en él encontraron el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot preparado por Bigtán y Teres, oficiales de la Guardia Real, para asesinar al rey Asuero. Versículo 3, entonces el rey preguntó, ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Y dice alguien, absolutamente nada, respondieron los funcionarios. Mardoqueo, mis hermanos, ¿qué cree usted? Fue recompensado y honrado por el rey. ¿Cuánto más seremos nosotros bendecidos por Dios cuando hacemos el bien por amor a su nombre? Si el rey no lo olvidó, si el rey Asuero tomaba nota de todo, ¿no Dios en su mente y en su corazón guardará cada detalle que tú haces? Lo hace. Entonces el que recibe tu apoyo, tu bendición, no es el único, mis hermanos, que se goza, sino también los que dan, los que asisten, los que apoyan. ¿Por qué? Porque Dios te va a recompensar, hermana, hermana. Es algo mutuo. Por eso Pablo le decía a los corintios que el que daba, no lo puedo pronunciar porque está larga la palabra, pero dice, el que da sparingly, o sea, en abundancia, dice, cosechará ¿cómo? Pues en abundancia. El que da 3 pesos, dice, pues va a recibir 3 pesos. El que da, dice, esporádicamente, se dice. Mi español no es muy bueno, les pido disculpa, pero dice, así también van a recibir, dice Pablo a los corintios. Es bíblico, mis hermanos. Dios amó de una manera tan especial al mundo que Él dio. ¿Y saben qué recibió Dios? Mire, aquí hay muchos hijos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Pablo había recibido la ofrenda que los filipenses le habían enviado por medio del hermano fiel Epafrodito, quien se había enfermado, había estado a punto de morir
por sus viajes hasta Roma, donde Pablo estaba prisionero. Pablo había recibido la ofrenda y no era para un lonche de piernas solamente, hermanos, era suficiente para que él dijera que tenía abundancia, que estaba lleno. Pablo, me imagino, junto con Epafrodito, se echaron un pozolazo, mis hermanos, unas tostadas de pata de puerco, qué sé yo, con unos rabanitos, una lechuga y hasta una coca familiar, porque dice, estoy lleno, tengo suficiente, ¿sí o no? Eso no fue nada más para un lonchecillo, mis hermanos. Los filipenses le habían suplido una y otra vez para sus necesidades, primero para sus viajes, ahora para que se mantuviera bien comidito ahí en la cárcel. Versículo 18, segunda parte, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, mis hermanos, no se está refiriendo a que dieron una ofrenda por su pecado, sino a una ofrenda de agradecimiento. Cuando dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, en Levíticos 7:12, Levíticos capítulo 7 versículo 12, dice, si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerá también tortas sin levaduras amasadas con aceite, hojuelas sin levadura rociada de aceite y tortas de la mejor calidad amasadas con aceite, junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación. Se presentarán tortas de pan sin levadura. Cuando los judíos ofrecían una ofrenda de acción de gracias por las bondades de Dios y sus misericordias, ellas tenían que hacerlo, ¿sabe cómo? Voluntariamente. Y cuando ellos lo hacían, esto era un olor fragante, sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. Había, mis hermanos, 7 tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento. Era la ofrenda por el pecado. Si yo ofendo a mi hermana, tenía que ofrecer otro tipo de ofrenda. Habían 7, pero esta era una de ellas, y era la acción de gracias. La gente venía y decía, yo quiero ofrecer una ofrenda de gratitud a Dios, y esta era la manera que deberían de hacerlo. Pero tenía que hacer ¿cómo? Voluntariamente. Y esto para Dios era así, qué rico huele, me lo dio voluntariamente. No hay cosa más hermosa que cuando viene un hijo, una hija, un hermano, una hermana y te bendice voluntariamente. ¿Sí o no? Eso a Dios, mis hermanos, dice Pablo, dice, así como yo mandé a mi hijo Jesús a sacrificarse, olor grato, agradable. Esto es lo mejor, mis hermanos, delante de Dios. Cuando los filipenses se ofrecían a suplir las necesidades de Pablo, esto delante de Dios era un sacrificio ofrecido voluntariamente. Este era un olor fragante, y esto es lo que a Dios le agrada. Los filipenses estaban ofreciendo una ofrenda porque estaban agradecidos con Dios, y su manera de mostrar su gratitud era ayudar al apóstol Pablo en sus necesidades. Esta era una acción de gracias, gente agradecida, cristianos eternamente agradecidos por la salvación. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues hagan lo mismo. Cuando Dios te pida que ayudes a alguien en necesidad, hazlo, pero hazlo ¿cómo? Voluntariamente. Voluntariamente. Versículo 19, por lo tanto mi Dios les suplirá todo lo que les hace falta. ¿Qué te hace falta, hermano, hermana? Ay, pastor, me hace falta el cuco. Ay, pastor, me hace falta mi carrito Lamborghini. Ay, pastor, me hace falta mi casita con 7 cuartitos y con una alberca. Ay, la chacha para que limpie. Nos hace falta, ¿saben qué nos hace falta? El temor de Dios. Nos hace falta inteligencia, sabiduría espiritual. Te hace falta ser más humilde. Te hace falta estar enseñado. Te hace falta aprender, mi hermano, del Espíritu Santo. Es lo que nos hace falta, mis hermanos. ¿Sí o no? Salmo 23 dice ahí, Salmo 23 versículo, me parece que es el 5 o el 6, dice: aderezas, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos.
En esa mesa, mis hermanos, está todo lo que necesitas. Es un banquete, mis hermanos, para los hijos de Dios. Ahí en la mesa podemos encontrar la comida más deliciosa, el platillo más caro que no lo podríamos pagar jamás. Está el platillo del perdón. Está, mis hermanos, el postre de su misericordia, de su bondad. Está la bebida de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué te hace falta, mi hermano? ¿Sabes qué nos hace falta? Arrepentimiento verdadero cada día de nuestras vidas. Un quebrantamiento, mis hermanos, para estar dispuestos a aprender de Dios. Versículo 19, segunda parte. Como hoy se termina, no voy a terminar hasta que sean las 10. Me quedan 2 minutos. Dice la segunda parte en el versículo 19, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor? Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los planetas, todo el universo, toda la tierra, todas las almas le pertenecen al Señor, mis hermanos. Todo es de Él. Y dice, el Señor, ¿qué? Te va a bendecir conforme a qué? Pues a sus riquezas, a todo es de Él, mi hermano. ¿De qué te preocupas? Deja que los incrédulos se preocupen, tú no te afanes. Dios sabe tu necesidad, tú confía, tú aprende, déjate enseñar. Versículo 20, y al Dios y Padre de nuestro Dios, dice, sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Saluda a todos los hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos, los apartados para Dios les mandan saludos, especialmente los de la casa del César, o sea, el cocinero, el de la limpieza, todos aquellos que servían en la casa del imperio, dice, les mandan saludar. ¿Por qué? Se habían salvado, mis hermanos, habían conocido a Cristo. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. O sea, que el favor inmerecido de Dios, dice, esté con ustedes, que vaya delante de ustedes, amén. Esta es toda la carta, mis hermanos, a los filipenses, amén. Que el Señor los bendiga. Yeah.